Este es El Salvador, ubicado en América Central, uno de los países más peligrosos del mundo. Tan peligroso que hace apenas 8 o 9 años era conocido como la capital del asesinato del mundo porque aquí, en promedio, se asesinaban de 16 a 20 personas cada día. Entre 2014 y 2017, la situación aquí fue tan grave que casi 20.000 personas murieron en guerras de pandillas y el 20% de la población tuvo que huir del país. Sin embargo, hoy en día este país peligroso se ha vuelto tan seguro que su tasa de criminalidad es ahora incluso más baja que la de los Estados Unidos. El Salvador es el país más pequeño de América Central, pero geopolíticamente es un país muy importante debido a su ubicación. El Salvador está ubicado al sur de México entre Guatemala y Honduras y tiene una costa a lo largo del Océano Pacífico, lo que le brinda acceso al Canal de Panamá. Esto significa que si por alguna razón el gobierno se desestabiliza aquí y las pandillas toman el control, pueden representar una seria amenaza para un importante punto de estrangulamiento del comercio global. Por esta razón, Estados Unidos siempre ha tenido un gran interés en El Salvador. Las relaciones entre estos dos países son tan sólidas que en 2003, cuando Estados Unidos invadió Irak, El Salvador fue el único país de América Latina que se unió a las fuerzas de coalición de Estados Unidos. Además, todos los aeropuertos de El Salvador pueden ser utilizados por el ejército estadounidense en cualquier momento y la mayor parte del tiempo. El ejército estadounidense utiliza estos aeropuertos para misiones antinarcóticos. Ahora, si visitaras El Salvador hoy, lo encontrarías extremadamente pacífico y hermoso, y ni siquiera pensarías que hace unos años, este mismo país estaba plagado de violencia seria. Y esta violencia tiene sus raíces no solo en la historia de El Salvador, sino también en algo que muchos de nosotros consumimos todas las mañanas, y eso es el café. A principios del siglo XIX, la industria cafetalera de El Salvador estaba en auge. En ese momento, El Salvador estaba bajo el control del Imperio Español, y la industria del café constituía el 95% de su PIB. Pero un problema muy grande era que el 77% de la tierra agrícola de El Salvador estaba bajo el control de solo el 1% de la población, lo que resultaba en una desigualdad de ingresos muy alta. Solo 14 familias controlaban todo El Salvador, haciendo leyes solo para su propio beneficio. En 1821, El Salvador se independizó del dominio español, pero estas mismas familias continuaron controlando El Salvador durante muchos años más. Entonces, desde la década de 1930 hasta finales de la década de 1970, hubo una dictadura militar en El Salvador, que introdujo reformas agrarias que fueron beneficiosas para estas familias de élite. Como resultado, el odio contra el gobierno comenzó a aumentar entre la población, y este odio creció tanto que estalló una guerra civil masiva entre el gobierno y las alas políticas de extrema izquierda y extrema derecha, que continuó hasta 1992 y esta guerra resultó en la muerte de 65.000 personas. A lo largo de todos estos años, Estados Unidos apoyó financieramente y con armas al gobierno de El Salvador. Aproximadamente 500.000 personas huyeron de El Salvador a diferentes países de América del Sur y muchas personas terminaron en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, que ya estaba envuelta en brutales guerras de pandillas. Estas pandillas comenzaron a atacar a las personas recién llegadas de El Salvador, lo que llevó al pueblo salvadoreño a unirse y formar su propia comunidad, que más tarde se conocería como la pandilla MS-13. Originalmente formada para proteger a sus familias, esta comunidad se había convertido ahora en una pandilla criminal hardcore que estaba propagando el crimen en las ciudades estadounidenses. En 1992, cuando terminó la guerra civil, Estados Unidos comenzó a deportar a estos miembros de pandillas de regreso a El Salvador. Después de la guerra civil, la economía y las instituciones de El Salvador quedaron completamente devastadas y las pandillas comenzaron a aprovechar esta situación. Incluso después de la deportación, estos miembros de pandillas aún mantenían contactos con criminales en Estados Unidos y utilizando esos contactos, estas pandillas comenzaron a contrabandear armas a El Salvador y a aumentar su influencia a través de estas armas. Estas pandillas extorsionaban a empresas y tenderos con violencia. Cualquiera que se negara o intentara informar a la policía era asesinado. Entre 2000 y 2011, El Salvador estuvo completamente bajo el control de pandillas, el gobierno estaba completamente impotente y había mucho miedo entre la gente de El Salvador. Las cárceles de El Salvador estaban llenas de estos miembros de pandillas.
pero aún así, no había impacto en la tasa de criminalidad. De hecho, la situación empeoraba. La gente tenía miedo de enviar a sus hijos a la escuela por temor a que fueran secuestrados. La gente de El Salvador intentaba ir a Estados Unidos legal e ilegalmente, y al ver un flujo tan grande de inmigrantes, la administración estadounidense también se preocupaba y envió un mensaje al gobierno salvadoreño para que tomara medidas estrictas contra estas pandillas. Pero parecía que incluso el gobierno de El Salvador tenía miedo de estas pandillas. En 2015, el gobierno salvadoreño aprobó una ley declarando a las pandillas como grupos terroristas e incluso anunció una sentencia de hasta 60 años para los miembros de pandillas que cometieran incluso delitos menores. Pero aún así, no hubo diferencia en la tasa de criminalidad. El gobierno incluso intentó negociar con estas pandillas, pero todas las tácticas fallaron. La gente estaba muy enojada con el gobierno. En tal situación, en 2019, un joven activista político de redes sociales comenzó a volverse muy popular entre la gente. Su nombre era Nayib Bukele. Nayib era el alcalde de la ciudad capital de El Salvador, San Salvador, y hablaba abiertamente sobre la deteriorada situación de la ley y el orden en El Salvador y criticaba al gobierno por adoptar un enfoque indulgente. Según él, la única forma de reducir la tasa de criminalidad de El Salvador era a través de la política de tolerancia cero del gobierno hacia las pandillas. A la gente le gustaba mucho su punto de vista y, como resultado, Bukele ganó el 53% de los votos en 2019 y se convirtió en el presidente de El Salvador. Y así comienza la historia de transformación de El Salvador. Tan pronto como Bukele llegó al poder, comenzó a trabajar en sus planes. En primer lugar, presentó un proyecto de ley en la Asamblea para tomar un préstamo de 19 millones de pesos de América que los legisladores rechazaron. En respuesta, las fuerzas gubernamentales asaltaron el edificio del Capital e intimidaron a los legisladores, y finalmente, bajo presión pública, la Asamblea aprobó el préstamo. Con la ayuda recibida de América, Bukele hizo dos cosas. Primero, construyó una prisión de máxima seguridad para 40,000 reclusos en 410 acres de tierra. En segundo lugar, formó una fuerza conjunta de 38,000 agentes de policía y 24,000 soldados. Esta fuerza patrullaba las ciudades de El Salvador en todo momento, arrestaba a miembros de pandillas y los enviaba a la prisión de máxima seguridad. La presión sobre las pandillas comenzó a aumentar, pero aún no hubo cambios significativos en la tasa de criminalidad. Pero luego, en marzo de 2022, estalló una guerra de pandillas muy intensa en la que casi 100 personas murieron en solo 3 días. Bukele inmediatamente impulsó un proyecto de exención especial en la Asamblea, según el cual, durante los próximos 30 días, las fuerzas gubernamentales podrían arrestar a cualquiera, podrían allanar la casa de cualquiera e incluso en algunos casos, se les dio el derecho a disparar para matar. Durante estos 30 días, el caso de cualquier persona arrestada no podía llevarse a ningún tribunal. En los meses siguientes, se arrestaron a 70,000 personas. Cualquiera que intentara resistir incluso ligeramente era abatido en el acto. Para finales de 2022, la tasa de homicidios en El Salvador había disminuido en un 56% y para 2023, la tasa de criminalidad en El Salvador había caído por debajo de la de Estados Unidos. Hoy, la gente de El Salvador está recorriendo libremente los mercados, no hay nadie amenazando a los negocios o a los tenderos por extorsión, y todo este crédito va para Nayib Bukele, cuya tasa de aprobación ha superado el 90% en solo 2 años. Muchos líderes en América Latina ahora están considerando adoptar políticas como las de Bukele para controlar la tasa de criminalidad. Sin embargo, según muchos analistas, El Salvador ha pagado un alto precio para poner fin a esta tasa de criminalidad, y ese precio es que Bukele ahora tiene un poder indiscutible. La ley ejecutiva especial aprobada por 30 días se ha extendido 22 veces y todavía está activa hasta el día de hoy, por lo que el 2% de la población de El Salvador está actualmente en la cárcel, y sus juicios aún no han comenzado. Según periodistas locales, muchos de los arrestados son personas inocentes cuyas familias ni siquiera saben en qué cárcel están ni si están vivos o no. Este es Mejía, cuya hija ha sido llevada por las fuerzas desde hace 1 año y medio y aún no sabe en qué cárcel está. Hay miles de casos como este, que muestran que esta ley está demostrando ser muy peligrosa para muchas personas. En enero de 2022, las fuerzas de Bukele allanaron las oficinas de fiscales que investigaban cargos de corrupción contra su gobierno, intimidándolos tanto que 4 investigadores huyeron de El Salvador y todos estos casos fueron enterrados. Por un lado, no hay duda de que Bukele ha logrado una transformación milagrosa en El Salvador,
pero por otro lado, se ha vuelto tan poderoso en todo este proceso que su gobierno ni siquiera es responsable ante los tribunales. Pero quizás todo esto fue necesario para lograr la paz. Solo el tiempo dirá cómo el poder indiscutible de Bukele dará forma al futuro de El Salvador. ¿Crees que lo que se hizo en El Salvador para controlar la tasa de criminalidad fue la mejor manera, o fue una manera muy cruda que podría tener consecuencias en el futuro? Por favor, comparte tu opinión en los comentarios porque leemos ansiosamente tus comentarios. Estas son todas las fuentes que consultamos para este video. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.